Bienvenidos y bienvenidas a nuestra newsletter número 3 del 4 de febrero de 2022. Estaremos hablando de temas que nos apasionan como la democracia, Costa Rica, los combustibles y la OPEP. Así pues, no tiene desperdicio este episodio del movimiento La Segunda Oportunidad Ralvif en el canal de YouTube. Si no estás suscrito, te invitamos a suscribirte. El episodio anterior fue el 1 de febrero sobre Bitcoin, China y los stablecoins como el USDT y USDC. En el día de hoy estaremos elucubrando sobre si es posible que el precio del petróleo suba por encima de $100 el barril este año de 2022. Para quien no me conoce, soy Rafa Villagut, autor de 9 libros digitales disponibles en Kindle, Amazon para emprendedores, para viajeros, para empresarios, para bitcoiners. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia bajo el título "Subirá a $100 el WTI en 2022". También hablaremos sobre el hito alcanzado esta semana en los Estados Unidos, que su deuda sobrepasó los 30 billones o trillones según donde estés, lo que significa es un 30 seguido de 12 ceros. La OPEP se apega a la política a pesar de que el precio del petróleo alcanza nuevos máximos. Hablamos sobre el programa de Yahoo Finance con Bob Iacino, fundador de Pat's Trading Partners, y brindamos nuestra opinión si el WTI y el Brent pueden sobrepasar los $100 este año. Esto es muy importante porque gran parte de la inflación en todo el mundo se debe al costo de la energía, al costo de los productos refinados. Estaremos hablando que Bitcoin perdió un lugar en el ranking de activos de mayor capitalización de mercado. Recordemos que Bitcoin no es un activo financiero, es un activo real, intangible. Y su precio es bastante inelástico en relación, mejor dicho, su oferta es inelástica en relación al precio. Esto lo hemos explicado en episodios anteriores. Comentamos brevemente el Bitcoin esta semana y cerramos con las elecciones de Costa Rica el 6 de febrero. También vendrán elecciones en Colombia el 29 de mayo y en Brasil el 2 de octubre. Así pues, el contenido de este episodio es sobre la OPEP, sobre Wall Street, sobre Bitcoin, una noticia especial para los vaulters, el cashers y bitcoiners de Mining City, y especial sobre las elecciones en el país que resido desde el 2008, Costa Rica. Puedes descargar el documento en academia.edu, Universidad de Costa Rica, Ciudad de la Investigación, Rafael Villagut, bajo el título 4 de febrero 2022. Es el día de hoy, elecciones en Costa Rica 2022, que es el 6 de febrero. Seguimos en la petroeconomía. Pasará el WTI de $100 este año. Nuestra newsletter número 3 del 2022. El 19 de enero fue el reporte mensual de la OPEP, en el cual la demanda de crudo para los países exportadores de petróleo en 2021 se mantuvo sin cambios con respecto al mes anterior
y se situó entre 27.8 millones de barriles diarios, alrededor de 4.9 mil barriles más que en 2020. Por esta razón, muchos analistas no le dan tanto peso a la OPEP porque recordemos que en el balance mundial se consumen entre 95 y 100 millones de barriles de petróleo al día y la OPEP representa ahora un 30%. La demanda de crudo OPEP en 2022 se mantiene sin cambio respecto a la del mes anterior en 28.9 millones de barriles diarios, alrededor de un millón de un millón de barril diario más que en 2021. Aún así, que está aumentando la participación de la OPEP, no es ni como fue en su fundación ni en sus primeros años. La OPEP fue fundada por Venezuela en 1960 y otros 4 países del Medio Oriente, entre ellos Arabia Saudita, Irán, Irak. Bueno, según el Monthly Oil Market Report, MOMA, de enero, en diciembre había debilitamiento de los precios del petróleo con respecto al mes anterior. Así, los indicadores ICE Brent, NYMEX WTI y DME Oman se debilitaron en diciembre mes a mes. Este panorama está cambiando fuertemente en el mes de febrero y por eso la pregunta si el WTI, que es el West Texas Intermediate, que se negocia en el NYMEX en Nueva York, podría pasar de $100. Por supuesto, nadie sabe y con la pandemia recordamos que los contratos de futuro de WTI bajaron menos $40 por barril, es decir, había que pagar por llevarse un barril de petróleo. Para entender el reporte mensual de la OPEP, yo tuve que hacer un curso. Imagínense la información tan técnica y tan detallada de estos reportes mensuales, tanto por la jerga y por los fundamentos, el análisis técnico, el análisis psicológico que componen el precio. Sin embargo, entre los fundamentos del mercado es crítico el reporte de inventario semanal, mensual, trimestral, anual. Aquí vemos el reporte de los inventarios que cayeron en noviembre del 2021 según la OPEP y cayeron en todo el mundo como refleja la tabla de la OECD, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico para el crudo, los productos refinados y los días de cobertura que son en un nivel muy preocupante. Todos los países tienen que tener inventarios de crudo si hay una disrupción en el suministro y algunos países tienen reserva estratégica, es decir, que compran crudo y lo almacenan incluso debajo de la tierra como hace los Estados Unidos. En el gráfico de abajo vemos los stocks o los inventarios comerciales en los países de la OECD, de las cuales pertenece Costa Rica desde el año 2020. Bueno, algo que es alarmante es que la gente más rica, los países más ricos, son los que más se endeudan. Y vemos cómo Estados Unidos acaba de llegar a 30 seguido de 12 ceros de su deuda nacional. Mucha gente preocupada porque Estados Unidos gasta mucho más de lo que ingresa y esto financieramente no es sano
para una persona, para una familia, para una ciudad, para un país, ni tampoco para el mundo. Continuando con el reporte de la OPEP, por el lado de la oferta y de la demanda, tenemos que en el 2020 la demanda de petróleo cayó a 91 millones de barriles. Para el 2021, la recuperación está en 96.6 millones de barriles diarios. Y para el 2022, los estimados es que haya 100.8 millones de barriles diarios de demanda de petróleo, lo cual me da la razón que continuamos viviendo en la petroeconomía, en la petrosociedad. Y si deseas saber más de este tema, te recomiendo leer mi libro La verdad del petróleo en Costa Rica, disponible en Kindle Amazon. Esta tabla, desde el punto de vista de la OPEP, se divide entre la oferta no OPEP y la oferta OPEP y da como resultado un balance que en el 2020 claramente hubo 2.7 millones de barriles en exceso, pero desde el primer trimestre del 2021 hubo un déficit de 1.1 millones de barriles para el crudo OPEP. En el segundo trimestre del 2021, el déficit aumentó a 1.5 millones de barriles y en el tercer trimestre del 2021, según las cifras de la OPEP, el déficit en la oferta y demanda mundial de petróleo para los países de la OPEP, que representan un 30%, aumentó a menos 1.7 millones de barriles diarios. Aún con este déficit, no han habido ningunos cambios importantes en la reunión sostenida en Viena, Austria, en el inicio de esta semana. Según la OPEP, el crecimiento del mundo, la economía mundial y sus previsiones del PIB para 2021 y 2022 se mantienen sin cambios en 5.5% y 2022 en 4.2%, coincidiendo con el Fondo Monetario Internacional y con todos los economistas que el año 2022 será mucho más difícil y mucho más complicado que el año 2021. Estados Unidos se estima que crecerá un 5.5 en 2021, que creció, porque eso fue el año pasado. Sin embargo, el crecimiento para el 2022 se reducirá a un 4%. La zona euro, que para el 2021 creció 5.2%, para 2022 se estima que crezca tan solo un 3.9%. Y así pueden descargar el reporte, o si quieren tener un resumen, pueden descargar este newsletter o solicitar que se le mandemos a su cuenta de correo electrónico. El pronóstico de crecimiento económico de Brasil, que es el motor de América Latina, para 2021 tuvo un crecimiento de 4.7%, mientras que el crecimiento para 2022 se revisó a la baja a 1.5%. Imagínense, latinoamericanos, hispanoamericanos, lo que nos espera en el 2022. Hay que ser muy creativos y muy proactivos. La propagación de variantes de COVID-19 y la eficacia de las vacunas, así como el ritmo de implementación de las vacunas en todo el mundo, siguen siendo las incertidumbres claves. Además, los cuellos de botella en la cadena de suministro y los niveles de deuda soberana de muchas regiones, junto con el aumento de la inflación, las presiones y las respuestas
de bancos centrales siguen siendo factores claves que requieren un estrecho seguimiento. Llegamos así a la reunión que hubo en la OPEP el día 2 de febrero. Hoy es 4 de febrero y estoy grabando al ser las 11 de la mañana, hora de Costa Rica y América Central. Según Julie Heeman de Yahoo Finanzas, la OPEP se mantiene en su política a pesar de que los precios del petróleo alcanzan nuevos máximos y decidió conversar con el señor Bob Iacino, fundador de Pat's Trading Partners. Les recordamos que el West Texas Intermediate se negocia sus contratos de futuro en Nueva York, en el NYMEX, y el petróleo físico es una corriente de crudo producido en Texas y en el sur de Oklahoma y es utilizado a nivel global como punto de referencia en los Estados Unidos, que es el país con mayor producción de crudo del mundo. Así pues, en el momento que estaban grabando el programa, el WTI estaba su contrato de futuro CL en el NYMEX en Nueva York en 88.62 dólares por barril, subiendo un 0.48%. El Brent del Mar del Norte se negocia en la bolsa de Londres de petróleo y es un tipo de petróleo, el físico, que se extrae principalmente del Mar del Norte. Es el marcador de referencia en los mercados europeos y globales. Y según indicó Yahoo Finance, los precios del petróleo alcanzaron en el mes de febrero un máximo histórico en 7 años. Por lo tanto, están afectando los valores de el combustible en la estación de servicio. El precio de la gasolina regular hace un año promediaba en los Estados Unidos 2.42 dólares. El mes pasado promediaba 3.23 dólares por galón y en la actualidad, en febrero del 2022, subió a 3.40 dólares por galón. Imagínense. Por lo tanto, es razonable lo que dice el reporte de la OPEP, que la inflación y lo que harán los bancos centrales es una variable que hay que hacerle seguimiento junto con las deudas soberanas, junto con la evolución de la vacunación de las nuevas variantes del COVID-19. En Latinoamérica lo tenemos mucho más difícil porque Brasil, que es el motor, está creciendo solamente un 1.5%. Esta semana, en las acciones de los Estados Unidos, de el Wall Street, se recuperaron bastante los utilities, que son los que generan electricidad, algunas compañías de fabricación de automóviles, algunas compañías petroleras. Muy interesante. El día que obtuvimos el ranking de las principales activos por capitalización de mercado, que fue hace 2 días, el Bitcoin había bajado a 37.031 dólares al puesto número 11 después de la compañía de Warren Buffett, que subió al puesto número 10, Berkshire Hathaway. Y por arriba está Meta de Facebook, que ha tenido un desastre con su moneda Libra y Diem, que nadie quiere en el ecosistema cripto.
A Tesla no le ha ido tampoco muy bien y Elon Musk está viendo otras opciones como los viajes espaciales y los chips que piensa implantar en el cerebro de las personas. La plata se mantiene como el séptimo activo por capitalización de mercado, en el entendido que los reportes de demanda, oferta de la plata tienen un amplio margen de error, y esto podría significar que no fuera el lugar número 7. Sobre la plata tenemos Amazon, que el comportamiento los últimos 30 días ha sido a la baja. La acción de la petrolera Saudi Aramco en el último mes ha sido al alza. Google ha tenido un comportamiento al alza últimamente. Microsoft, que es el tercer activo en ranking por capitalización de mercado, ha estado a la baja. Apple es el segundo activo en capitalización de mercado y el primero, como ustedes bien saben, es el mercado del oro. Si el hash rate del Bitcoin continúa su tendencia alcista y el precio del Bitcoin no ve una recuperación significativa, pasará lo que indicó Bitcoinist esta semana, que las ganancias mineras del Bitcoin seguirán bajando en el futuro cercano, como señalamos en la tabla que pusimos en el newsletter número 2, ya que llevamos nuestras propias estadísticas diarias, semanales, mensuales, trimestrales y anuales de la minería del Bitcoin. En el día de hoy, el Bitcoin estaba subiendo, alcanzando prácticamente los $40,000, y como me encanta ver cuando estoy grabando a qué precio está el Bitcoin, vamos a consultar con CoinMarketCap, y efectivamente una gran sonrisa que el Bitcoin está en $40,235 en este instante. Es decir, muy felices todos los bitcoiners que el Bitcoin sobrepasó en el día de hoy los $40,000. En la información que les tengo en este newsletter está el precio de apertura, el alto y el bajo, el de cierre de Bitcoin según CoinMarketCap hasta el día de ayer, 3 de febrero, pero en el día de hoy estaremos muy felices que sobrepasó los $40,000. Hace un rato el precio en barras del Bitcoin, precio diario, y tenemos que en el día de ayer y para el día de hoy, 4 de febrero, el índice de miedo y avaricia está en Extreme Fear en 20, lo que significa que hay pánico en el mercado. Esto se debe a que las personas no se educan, no entienden los ciclos de halving del Bitcoin y no controlan sus emociones a través de usar sistemas inteligentes de trading, de usar aceites esenciales o de suscribirse al canal Ralviv de YouTube. Entre las noticias importantes para los bitcoiners, vaulters y el cashers tenemos la publicada el día 3 de febrero. Medida de seguridad previa al lanzamiento de la herramienta de fusión de Mining City. Querida comunidad, nos alegra informarles que el proceso de herramienta para fusionar las cuentas está en fase final. Esto es porque desde que estoy minando Bitcoin y token en el 8 de febrero del 2020, la promoción era que tuviéramos muchas cuentas de minería. En Mining City, por 1,100 días, se puede alquilar un robot o una fracción de robot, y era permitido hasta octubre del 2021 tener muchas cuentas.
como ya no es posible, se ha creado una funcionalidad que aún no está operativa para fusionar todas las cuentas que uno compró de alquiler, de minería, de Bitcoin y de tokens en una sola cuenta. Y ellos recomiendan proteger las cuentas de minería antes de el lanzamiento, asegurándose que solamente usted pueda acceder a sus cuentas. Y estas recomendaciones son muy buenas para recordarles a todos que deben de tener unas buenas claves, las deben de tener anotadas en un papel que solamente ustedes sepan o su pareja, su familia sepa, su abogado, quien sea la persona adecuada. Además, existen herramientas de autenticación de 2 factores disponibles para las plataformas de Apple, para las plataformas de Android. Por ejemplo, para Android es el Google Authenticator. Si no lo sabes manejar, podrías tener problemas si te roban el teléfono celular. Es sano hacer un cambio de contraseñas y comprobar que la dirección de correo que usted utiliza para las criptomonedas no sea la misma que utiliza para todas las cosas. También que ha completado el proceso de verificación de identidad y el proceso de compliance. ¿Cuándo nos volverán a pagar? Lamentablemente desde el 5 de febrero del 2022, desde el 5 de enero no hay depósitos de recompensas mineras y desde el 14 de octubre no es posible sacar las recompensas mineras de la plataforma de Mining City que utiliza las granjas mineras de Minebase y que se ha visto afectado por los hechos de disturbios políticos, económicos, sociales, falta de internet y falta de electricidad en Kazajistán, que es el 10º país más grande del mundo y uno de los principales países que se vio favorecidos cuando los mineros tuvieron que salir corriendo de China por la prohibición que hizo el gobierno chino. Es importante porque si en el mundo existen entre 300 a 500 millones de usuarios de Bitcoin y de tokens, por lo menos hay 1 millón de usuarios que han confiado en la plataforma de Mining City y de Minebase. Es imprescindible que terminen el proceso, conozca a su cliente, el proceso de compliance, que todos podamos movilizar nuestras recompensas mineras a las wallets que queramos hacerlo y además de eso que no estén tan centralizados en un solo país y en una sola región de Kazajistán, como ha mostrado la experiencia funesta que desde el 5 de enero los 1 millón de usuarios de Mining City estamos con las manos atadas. Así pues, pongan orden en la Taguara, completen el proceso de conozca a su cliente, completen el proceso de compliance y por favor busquen otras opciones diferentes a Minebase para tener pools de minería en todo el mundo. Llegamos al tema de las elecciones de Costa Rica en el día 6 de febrero de 2022. Yo voto en el Colegio Profesional Granadilla, que está muy cerca del Club de Golf de Monterán. Vemos en el reporte de los miércoles de Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica cómo los candidatos están jugando a la sillita porque en Costa Rica si no saca el 40%, entonces hay que ir a una segunda ronda. Según el reporte de del miércoles próximo pasado, las elecciones presidenciales tienen entre un 6% y 17% de respaldo. Por lo tanto, pueden haber sorpresas.
Sin embargo, en el día de ayer, 3 de febrero, vimos un debate excelente, información del Canal 6, Repretel, y da gusto vivir en un país, Costa Rica, donde haya debates, donde los candidatos exponen sus ideas y no como en la vecina Nicaragua, que solamente participó el partido de gobierno y ponen presos a los candidatos, lo cual también pasa en Venezuela y muchos otros países del mundo donde solamente hay un partido, como en China, que tienen al Partido Comunista China, o en Rusia, que también tienen serios problemas con la democracia. Bueno, para M2O y el canal Ralvip de YouTube, es decir, para nosotros, les voy a comentar como analista los retos para Costa Rica del 2022 al 2025. En primer lugar, estrechar la brecha con países ricos y súper ricos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico a la cual ingresó Costa Rica y con la vecina República de Panamá, que esta brecha se está agrandando. Cada vez hay más pobreza crítica en Costa Rica y la distribución de la riqueza es fatal. Costa Rica no se merece tener el PIB que tiene, debería de ser muchísimo más alto. En segundo lugar, recuperar la seguridad energética y la seguridad medioambiental perdida durante las dos administraciones del partido Acción Ciudadana. En tercer lugar, la refinadora costarricense de petróleo, mal llamada porque es una refinería, no una refinadora, no funciona, es ineficiente, es un elefante blanco, no se maneja por criterios de meritocracia. Debe de alquilar sus instalaciones petroleras, poliductos, terminales de almacenaje y puertos a terceros por una licitación internacional. Otro monopolio que debe de mejorar su eficiencia y su transparencia es el Instituto Costarricense de Electricidad, Grupo ICE, que además maneja las telecomunicaciones y que debe de abrirse con el 5G, con el 6G, con el Internet de las cosas. Lo que me lleva a controlar la corrupción galopante. Somos el quinto país menos corrupto de América, pero no es para tirar cohetes. Deberíamos de ser el primer país menos corrupto de América. En el último índice de corrupción, Costa Rica subió un lugar los dos últimos años de 56 a 57 y de 57 a 58. Eso significa que 42% de corruptos, 58% de gente honesta. Sin embargo, hace 3 años Costa Rica ocupaba 59, es decir, que ha sido desastroso la administración del presidente Carlos Alvarado en cuanto al manejo de la corrupción. Y esto lo vemos porque están tratando de quitarle la inmunidad que tiene el presidente y otros funcionarios públicos por una corrupción que tiene que ver con los datos de los ciudadanos, en los cuales la defensora de los habitantes de la República, la doctora Catalina Crespo Sancho, perdió una grabación que hizo al presidente y la investigación ha sido muy mal manejada. De manera que posiblemente el presidente de Costa Rica podría perder su inmunidad y podría ser separado del cargo antes de los pocos días que faltan para que entregue al nuevo presidente. Esto es reflejo que durante su administración las universidades estatales han sido un caldo, un cultivo para la corrupción y como muestra un botón, la Universidad de Costa Rica, ayer fui a la Corte Suprema de Justicia y al
primer circuito judicial de San José al segundo circuito judicial de San José a interponer denuncias por usurpación de poderes a la Asamblea Legislativa, por prevaricato, por abuso de la autoridad, por incumplimiento de deberes, por desobedecer a los magistrados de la Sala Cuarta, los miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Como punto siguiente, el entrar de lleno en las nuevas tecnologías que Costa Rica y los costarricenses necesitamos, como son el Bitcoin y la blockchain. No es posible que El Salvador le esté sacando ventaja a todos sus vecinos, países hermanos de Centroamérica y de América Central, con tener el Bitcoin como moneda de uso legal en el país junto con el dólar. Además de eso, es imprescindible la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, y no solamente el 5G, sino tener ya planes en Costa Rica para el 6G. Como último punto, y vuelvo a enfatizar, reestructurar el Consejo Nacional de Rectores, la educación superior, la educación media, la educación primaria en Costa Rica. No es posible que Costa Rica sea el país del mundo que más gasta en educación, pero que los resultados no son nada halagadores. Eliminar la corrupción de la educación superior, de la Comisión de FES, que es una grosería el presupuesto que va a las universidades estatales, que cada vez gradúan menos personas, con la única excepción de la universidad estatal a distancia. Se gasta mucho y se gradúa cada vez menos estudiantes y menos preparados. Como dice Figueres, los empleados públicos acusados de delitos graves de corrupción deben de ser separados de sus cargos sin sueldos mientras dure la investigación, y esto me gusta mucho de la propuesta de Figueres de ir contra la corrupción. Nuestro pronóstico M2O Ralviv es que Fabricio Alvarado tiene altas probabilidades de pasar a la segunda ronda, es decir, de ganar una de esas dos sillitas de semanario Universidad. La razón que veo para esto es que es una persona que se lanzó las elecciones pasadas, que ha tenido tiempo para reflexionar de sus errores y que ha aprovechado con fundar un nuevo partido político. Además de eso, él como comunicador, que es de profesión, maneja muy bien los medios y no ha caído en tantos errores que han caído otros candidatos. Así que, según el pronóstico de este canal, Fabricio Alvarado es uno de los dos que podría pasar con mucha facilidad a la segunda ronda. Por supuesto, el expresidente José María Figueres es la otra persona con más posibilidades de pasar a la segunda ronda, y nos gusta mucho el manejo que va a tener con la corrupción, cero tolerancia, y la experiencia que tiene en organismos multinacionales y sus contactos a nivel global. No nos gusta que no está considerando riquezas que tiene Costa Rica, como la refinación de los combustibles fósiles, como los minerales. Recordemos que países muy turísticos y ecológicos como España, como Noruega, tienen refinerías amigables con el medio ambiente. En cambio, esto no está en el plan de Figueres, y me parece que es una falta de asesoría garrafal. Ojalá que si gana en la segunda ronda o si queda como presidente, haga corrección y invite a los demás funcionarios públicos que están participando en los otros partidos
y que no sea un reparto de puestos entre Liberación Nacional, como ha ocurrido en Latinoamérica, que los partidos principales se reparten los puestos entre los amigos del partido y no entre las personas más preparadas. Todos en Costa Rica y en el mundo estamos siendo testigos de estos acontecimientos. Por supuesto, siempre puede haber sorpresas, como este candidato Chávez, que era funcionario de organismos, bancos internacionales en Indonesia, pero que ha tenido problemas serios en aceptar la invitación de un gobierno muy corrupto como el PAC para ser ministro de Hacienda, y no duró absolutamente nada en el gobierno. En realidad no sé si esto es bueno o es malo, porque por un lado aceptó colaborar con un gobierno muy corrupto, amigo de Maduro, que es el PAC, y al no poder continuar decidió lanzarse de candidato presidencial. En todo caso, las apariencias es que este señor podría estar aumentando en votos para tener algún tipo de opción para la segunda ronda. El cuarto candidato que vemos con cierta opción a la segunda ronda, si hubiera sorpresas, es el economista Eli Feinstein, que también fue ministro, que fue en su oportunidad vetado para trabajar en el gobierno, creo que hasta el 2014. Él explicó ayer las razones por las cuales ocurrió esto. De manera que nadie tiene una bola de cristal, y los candidatos que vemos más fuertes son a Fabricio Alvarado, a José María Figueres, pero podrían haber sorpresas con estos dos señores. A los demás candidatos y candidatas no le vemos ninguna posibilidad. Y un mensaje de alarma, de alerta, porque el partido de gobierno de Acción Ciudadana y el Frente Amplio, liderado por José María Villalta, son partidos amigos de Maduro y de Ortega. Fíjense en los viajes de el señor José María Villalta a Cuba, a Rusia, a Nicaragua, a Venezuela. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estos partidos que podrían llevar a Costa Rica por el sendero nefasto que han ido Cuba, que han ido Venezuela y que han ido Nicaragua. Por lo tanto, damos una señal de alerta para que las personas investiguen bien y no vean solamente lo que dicen los políticos que quieren ganar votos, sino los hechos. Un hecho irrefutable es que el primer embajador en Venezuela del PAC dijo que estaba a favor de Maduro y del gobierno chavista. Y eso es una realidad por la cual, ante las críticas de todos los venezolanos, siendo yo el primero, el gobierno de Luis Guillermo Solís no le quedó otra opción sino traerse a su embajador chavista de Caracas. De la misma forma, repito que José María Villalta es una persona afín con países que tienen partidos comunistas como China, como Cuba, socialistas y dictadores como Nicaragua y como Maduro. Y ojalá que este señor esté muy lejos siempre de poder tener una opción a presidente, porque ya hemos visto que los que ganan elecciones, como ganó Hugo Chávez Frías, luego cambian la constitución y la equidad que debe haber entre poderes independientes se pierde y el país se termina de desaparecer, como le sucedió a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba.
Somos la gente de la blockchain y del Bitcoin M2O Ralbit. Bienvenidos a suscribirte a nuestro canal para comunicarse con nosotros o contratar los servicios de consultoría petrolera, de Bitcoin, de blockchain, de finanzas. Pueden escribir a bitcoinsecondchance@gmail.com o al celular en Costa Rica más 506 6110-8665. Antes de despedirme, quiero ver cómo está el precio del Bitcoin y continúa en un sano $40,333, lo cual nos tiene muy contentos. Les deseo feliz viernes, feliz fin de semana con un Bitcoin aumentando un 26.70% con respecto a las últimas 24 horas. El precio del Bitcoin se ha movido en las últimas 24 horas entre 36.388.14 hasta los 40.436.68. Y el máximo histórico del Bitcoin alcanzado en el último trimestre del 2021 fue de $67,000. Creemos que el precio del Bitcoin en el próximo año o 2 años podría superar fácilmente los $100,000, los $300,000 y, por qué no, los $500,000. Únase a el movimiento La Segunda Oportunidad, Ralbit. Deje los nervios, controle sus emociones. Tenemos productos naturales como los aceites de doTERRA y libros que lo pueden ayudar a educarse. Esta presentación ha sido con carácter educativo y académico y no representa un consejo de inversión. Si quiere un consejo de inversión, puede contratar nuestros servicios de trader, de asesor financiero, de petrolero. Chao, chao.